Alguien dijo con mucha sabiduría acerca de la Biblia: este libro les alejará del pecado, o el pecado les alejará de este libro. Este libro les alejará de pecar, o el pecado les alejará de este libro. Tal vez se desconozca el origen exacto de aquel que dijo estas palabras, pero esta verdad es indiscutible e incuestionable. El camino para crecer en santidad está pavimentado con las Escrituras. Es normal que muchas veces vengamos cansados. Como buenos guerreros, nuestra armadura está desgastada. A veces no encontramos el aliento para seguir adelante, sentimos que desfallecemos. Y el Señor constantemente nos está recordando que su palabra es el bálsamo que nos consuela, es el alimento que nuestro cuerpo necesita, es el agua viva que nos va a revitalizar. Pero muchas veces hacemos caso omiso a algo que ya sabemos en nuestro interior. Queremos que alguien nos la cuente, queremos que alguien nos la lea. Cuando la palabra de Dios ha sido diseñada para que sea yo mismo el que pueda degustar de sus manjares deliciosos. La razón por la que muchas veces no lo hacemos es porque o no sabemos cómo, o simplemente nuestras vidas están tan ocupadas y atareadas que no nos damos el tiempo de pasar tiempo en su palabra. Y es contraproducente, porque no nos damos el tiempo de pasar tiempo en la palabra porque estamos ocupados, pero estamos ocupados porque como no nos dimos tiempo, queremos resolver todas las cosas a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. Como cristianos, ciertamente debemos no solamente leer la Biblia, sino también tenemos que estudiarla con regularidad. Como dice el pastor Swindoll, la Biblia no fue escrita para satisfacer la simple curiosidad ociosa, sino para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de Cristo. No nos fue dada para hacerle un pecador inteligente, sino para hacerle semejante a su Salvador. La Biblia no fue preservada por tantos años para llenar su mente con una colección de hechos bíblicos, sino para transformar su mente por medio de la renovación de su entendimiento, para transformarle a usted. La Biblia ha sido preservada no para hacer un libro que luce hermosamente decorando la sala de la casa en la mesita de centro, sino para poder ser leída, desgustada, saboreada y compartida. Entonces el efecto de las Escrituras es sin precedente. La Biblia no tiene poder como un libro meramente impreso en hojas y tinta. La Biblia tiene poder cuando pasa por mi mente, desciende al corazón y pongo en práctica lo que ella dice. Entonces puedo ver el poder maravilloso de Dios actuando en cada instante en nuestras vidas. Sin embargo, la tragedia entre muchos cristianos hoy en día es que aunque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, aunque como evangélicos reverenciamos las Escrituras por sobre todas las cosas, muy pocas personas invierten tiempo estudiando las Escrituras. Algunos la leen de pasada únicamente para cumplir con el compromiso de leerla una vez al año o cada 10 años, yo creo. Pero realmente esto provoca muchas situaciones en nuestra vida espiritual. ¿No me lo cree? Simplemente cuando vemos las estadísticas en la nación donde nosotros estamos viviendo, quienes se dedican a hacer encuestas como el Grupo Barna, dicen que menos de la mitad de los adultos cristianos evangélicos en los Estados Unidos, no solamente los estadounidenses, sino todos los hispanos que vivimos en esta nación también, menos de la mitad pueden nombrar el nombre de los 4 evangelios. Solo una tercera parte de los cristianos encuestados no pueden nombrar quizá 2, pero puede ser que no 3 de los nombres de los discípulos del Señor. Y el 60% de los creyentes estadounidenses no pueden nombrar ni siquiera 5 de los 10 mandamientos. No es de extrañarse por qué son tan violados constantemente, porque no los conocen. Más que volverse este país una nación de inmigrantes, se ha vuelto una nación de ignorantes de la Biblia.
Porque aunque reconocemos que es palabra de Dios, la descuidamos constante y abiertamente. Y preferimos correr donde el mejor amigo, el compadre, el amigo, para que nos aliente con la palabra de Dios, pero no somos capaces de ir nosotros a ella, cuando el Señor quiere encontrarse con nosotros precisamente ahí a solas. La realidad es que la mayoría de los creyentes evangélicos en nuestras iglesias se han hecho dependientes de otras personas a la hora de leer la Biblia. El esposo que va comúnmente a la iglesia no lleva la Biblia, la lleva la esposa. Y cada vez que el pastor dice, abran la Biblia en el pasaje fulano de tal, le dice, vieja, abre la Biblia allí. Cuando es usted el que debiera traerla con usted. Y bajo la excusa de que hoy en día estamos modernizados, la traemos en el teléfono o la traemos en la tableta, ¿ustedes creen que realmente pasamos más tiempo en ella? Al contrario, de aquí a que lleguemos, ya se acabó el sermón, a encontrar un pasaje. Si es que hay Wi-Fi, si no, nos amolamos. El punto es que realmente somos descuidados y preferimos comernos, degustar el alimento premasticado, el alimento que alguien más ha engullido y ha regorgoteado y ha querido vomitar. Ese es el alimento que preferimos. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente me conformo una vez a la semana en venir y sentarme, no traer la Biblia y escuchar lo que el pastor diga, ese es alimento premasticado. Está bien que nos entusiasmemos cuando alguien en una conferencia, en una predicación, enseña la palabra porque nos entusiasma, pero nosotros tenemos que hacer el hábito diario y constante de pasar tiempo para que esas verdades que escuchamos profundicen y nos ayuden a depender de Dios y no del predicador de moda en nuestros tiempos. Se han acostumbrado a digerir alimento premasticado sin darse cuenta que muchas veces lo que están escuchando de los púlpitos modernos es nocivo para su vida espiritual. Porque no todo aquel que carga una Biblia debajo del brazo y la abre para sacar un texto fuera de contexto, realmente la está enseñando como Dios espera que su palabra se enseñe. Porque hoy en día más de 2.300 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos no se pueden llevar bien porque sacan textos fuera de contexto para justificar sus textos y hacer las cosas a su manera. Y hay pleitos y guerras entre denominaciones. ¿Por qué? Porque defendemos un punto, pero no dejamos que sea la palabra de Dios la que nos confronte. Preferimos confrontar a aquellos a los cuales no piensan igual que nosotros. Por eso, al iniciar un recorrido a través de las páginas de la Biblia, no daremos cuenta de ninguna otra cosa más que de esto. La palabra de Dios no fue diseñada para ser un adorno más en nuestra vida. Mejor debemos pensar en ella como una exquisita comida gourmet, destinada para ser saboreada, disfrutada y compartida. Si bien es cierto que no hay una sola mera correcta manera de estudiar la Biblia, porque hay tantas formas, ciertas habilidades que vamos a aprender en las próximas semanas pueden ayudarnos a sacar el máximo provecho de nuestro estudio de las Escrituras. Al igual que un chef que utiliza las habilidades específicas para preparar deliciosas comidas artesanales, un buen estudiante serio de las Escrituras va a utilizar sus habilidades de estudio para preparar suculentos manjares espirituales, alimentarse a sí mismo y poder compartir con otros de ese alimento espiritual. Mientras más dominemos estas habilidades de cómo estudiar la Biblia en serio, vamos a estar mejor preparados para presentar defensa con el Evangelio y no solamente con nuestras ideas. Y vamos a poder enseñar a otros exquisitas verdades de la Escritura y crear y provocar en ellos una sed por la bendita palabra. Por esa razón, a partir del día de hoy, vamos a comenzar una serie de estudios titulada Aliméntese de las Escrituras. Encuentre la nutrición que su alma necesita. Cada uno de estos 10 mensajes se van a construir en base al anterior. Así que le reto a usted que haga el esfuerzo de no perderse de ninguno de ellos, porque uno se construye con el anterior.
Así es que si por alguna razón algo pasó y usted no pudo venir a la iglesia, en la página de internet de nuestra iglesia usted puede escuchar y ver el video de esta grabación o verlo por Facebook Live también. Y si lo hace, usted se dará cuenta de que en cada una de las sesiones que tengamos juntos va a estar aprendiendo una técnica que al utilizarla se dará cuenta de que estudiar la Biblia a profundidad no es tan complicado como algunos piensan. Simplemente requiere tiempo y esfuerzo, como cualquier alimento que usted quiera preparar. Por eso es importante, por ejemplo, cuando usted quiere cocinar un alimento que nunca ha cocinado, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de qué es lo que tiene en la cocina, cómo está organizada la cocina. Abre la alacena para ver qué ingredientes tiene allí, escoge los de mejor calidad, luego busca la receta del alimento que usted quiere preparar, sigue al pie de la letra todo eso, luego empieza a juntarlo todo y a echar en esos cazuelas y sartenes, asegurándose que tiene todos sus instrumentos a la mano para poder disfrutar de ese alimento. Luego, después degusta un poco, le echa un poco de sazón y un poquito de chile, si es mexicano, o especias o condimentos, y finalmente prepara ese exquisito banquete para compartir con su propia familia. Entonces veamos primero cómo está organizada la Biblia, porque de igual manera que en una cocina tenemos que entender cómo está construida, cómo está diseñada, saber cuáles son los ingredientes que nos van a ayudar a nosotros para poder estudiar un pasaje dentro de su contexto y de igual manera darnos cuenta que tenemos las herramientas necesarias para poder elaborar este banquete espiritual que va a nutrir nuestra alma y también nuestro corazón. Así es que, entrando en materia, manos a la obra, dóblese las mangas de la camisa y vamos a comenzar a cocinar este día. Veamos cómo está organizada la Biblia, hermanos. La Biblia es una biblioteca de muchos libros escritos por muchos autores humanos, aunque solamente un autor divino, que es Dios. A lo largo de la historia, Dios reunió a más de 40 personas de distintas localidades, de distintos estratos sociales, de distintas formas de pensar. Y les dio a ellos el mensaje que Él deseaba que ellos escribieran en ese lugar. Los inspiró, como veremos ahorita más adelante, para que pudieran crear el mensaje que Él quería dar a conocer a la raza humana. La Escritura nos narra la historia de la relación con Dios y la humanidad. Y se escribió un solo volumen un solo tomo con 66 volúmenes que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras. Pero veamos un poquito más en detalle. ¿Por qué se llama Biblia? ¿No se ha puesto a pensar? Bueno, si se ha puesto a pensar en eso, hoy le tengo respuesta. Si no, no importa. ¿Qué significa el término Biblia? Le sorprenderá saber que tanto los himnólogos que escriben himnos acerca de la Biblia, como muchos teólogos, ellos se dan cuenta que nunca en las Escrituras aparece la palabra Biblia por ningún lado. En ningún lado. Así como lo oye. En ninguno de los 66 libros usted va a encontrar la palabra Biblia. La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblos. Es la palabra que se utilizaba para describir la pulpa de la caña de papiro que en el siglo XI a.C. los egipcios descubrieron y mediante un proceso de, estiramiento y entretejido de esta sustancia se podía producir un rollo que podía variar en tamaño, pero llegaba a medir hasta 10 metros de largo, donde se escribía sobre ellos todo lo que ellos querían plasmar. En plural, esta palabra en plural es biblión y fue utilizada en el siglo II después de Cristo por los cristianos de la iglesia del primer siglo, haciendo referencia a los sagrados escritos que ellos estaban recibiendo. Primeramente la Biblia hebrea y muchos de los documentos que comenzaban a escribirse en el tiempo de ellos mismos. La palabra pasó luego del latín, del griego al latín y luego al francés antiguo, hasta que finalmente llegó a los idiomas modernos y llegó al idioma español con el término Biblia. En español nos referimos a este conjunto de libros, Biblia. Entendamos, no es un libro. Es un volumen que contiene 66 libros.
Es toda una biblioteca que se llama Biblia. Vemos el nombre original cuando el Señor Jesucristo fue invitado en la sinagoga a leer el libro del profeta Isaías. La palabra libro que vemos ahí en el pasaje de Lucas 4:16, en el griego original dice biblos. Escucha lo que dice Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo, biblos, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Es interesante porque cuando pensamos en libro, pensamos en un libro como estos, forrado con cantos, con páginas, y de una manera muy práctica poder abrirlo donde se nos antoje. No, allá era un rollo que tenía que ser abierto con 2 personas, uno a cada lado. Mientras uno lo desenrollaba de una manera, el otro lo iba enrollando a la otra para que no se les cuatrapeara ahí, yo creo, no sé. Había versiones cortas, como en el caso del profeta Isaías, que eran un rollo que se podía sostener con las 2 manos. Y era lo que el Señor estaba utilizando. Yo me imagino cómo le hizo para encontrar ese pasaje que leyó. Si a duras penas nosotros decimos, vayan por favor a Lucas capítulo 4, versículos 16, y para allá, antes de que termine el sermón, alguno lo encontrará. ¿Cómo le hicieron en ese tiempo cuando era un rollo? ¿Se imaginan? Shun, 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 pum. Algunos como yo que acostumbrábamos a ir a la biblioteca para hacer microfilms, se darán cuenta de lo que era hojear las páginas de los periódicos de antes cuando uno está viendo pasando, porque todos están como si fuera en un solo lienzo. ¿Se acuerdan? Ustedes están muy jóvenes, no se acuerdan de esas cosas, pero pregúntale que tienen al lado, él sí se acuerda, o ella se acuerda. Entonces el Señor aquí utiliza esta palabra, biblos, que encontramos aquí. Entonces en el versículo 20 volvemos a cerciorarnos de que está utilizando esta palabra porque dice que lo que él leyó fue la siguiente frase: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y termina de explicar lo que el profeta había dicho acerca de él. Y en el versículo 20 dice que luego enrolló el libro de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Aquí podemos ver que la palabra biblos es la que es empleada aquí. Es el rollo, es el pergamino. Fue inspirada por un solo autor divino que es Dios. Escrita por más de 40 autores donde Dios dejó que su propia idiosincrasia se pudiera transmitir a través de lo que ellos escribían, preservando el mensaje intacto que él quería dar a conocer. Veamos cómo está dividida nuestra Biblia. Es importante saber que la Biblia fue escrita originalmente en letras de sucesión continua, no tenía capítulos ni versículos. Imagínense ustedes. Si quisiéramos encontrar Juan 3:16, ahí nos llevaría medio día, yo creo, encontrarlo. Pero eran letras escritas en mayúscula, todas como puras letras consonantes, no había más que eso, imagínense. Ahora, si es el Nuevo Testamento, estaba escrito en griego, ya había vocales y todo lo demás, pero de todas maneras eran frases corridas. ¿Alguien le ha escrito a usted una carta donde parece que nunca va a hacer espacio? Habla como piensa y escribe como piensa también, porque le escribe por todos lados y ahí uno trata de seguirlo, ¿no? Bueno, así estaba escrita en la Biblia. Fue más o menos en el año de 1560, con la publicación de la Biblia de Ginebra, que la Biblia apareció por primera vez en el siglo XVI. Por primera vez en secciones más manejables, incluyendo capítulos y versículos. Gracias a Dios que a alguien se le ocurrió hacer eso. Ese fue el gran despertar como cuando en nuestro tiempo se descubrió el iPhone, más o menos. Porque ahora la gente podía estar leyendo al mismo tiempo en una lectura pública de la Biblia. Otro aspecto sorprendente de las Escrituras es la manera en cómo la Biblia está dividida. Y déjeme decirle algo, para usted que comienza a ser estudiante de la Escritura. La razón por la que usted se frustra muchas veces es porque no se ha dado cuenta o nadie le ha dicho que los libros que están dentro de la Biblia no están en orden cronológico todos. Con razón hay mucha gente que se frustra cuando empieza a leer Génesis, Éxodo, Levítico y de repente acá y luego se vuelve a regresar para acá. Imagínese usted. Es importante tener en cuenta lo siguiente: la Biblia está organizada de manera similar que un periódico. Piensa en un periódico. Las noticias más importantes
se colocan en primera plana, por eso se le llama las noticias de primera plana. Luego usted ojea y encuentra las páginas deportivas con todos los resultados de los juegos de su equipo favorito. Luego en otra sección usted encuentra la parte donde están las noticias de finanzas, luego el clima. Más adelante, si usted es como yo, nos vamos a las páginas sociales porque ahí generalmente están las tiras cómicas, ¿verdad? Donde aprendemos mucha teología hoy en día. Pero más o menos como un periódico, más o menos así está organizada la Biblia. Está dividida en dos partes muy grandes, dos platos fuertes, llamaríamos así si estamos pensando en comida. Pero cada una de esas partes está dividida o subdividida en secciones muy importantes que ahorita vamos a ver. Esas dos partes son conocidas como el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o convenio y es un acuerdo hecho entre dos partes. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es un convenio que Dios realizó, un pacto que hizo Él con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Ahí fue donde recibieron la ley original escrita por Dios. Luego tenemos el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que es el pacto que Dios ha hecho con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es por eso que vemos ahí de una manera muy particular cómo Dios hizo el convenio con su pueblo alrededor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en ese lugar. Entonces el Antiguo Testamento es el punto de reunión de la ley y el Nuevo Testamento es el punto de reunión de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Veamos entonces cada uno de estos dos platos fuertes y sus secciones para conocer un poquito más acerca de ella. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y se pueden dividir en 4 secciones principales. Voy a tratar de dibujar mentalmente para ustedes un gran librero, ¿verdad? Con 3 columnas. Piensa así. En la primera columna tiene 17 libros. En la columna del medio solamente hay 5. La parte de arriba. La parte de medio la dejaron así porque iban a poner un televisor, yo creo, no sé. En la otra tenemos otra columna con 17 libros. Así se organiza el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros que están en la repisa de arriba son libros que, aunque son de historia, son conocidos muy particularmente porque son los libros legales, la sección legal, los libros que contienen la ley. Son 5 libros escritos por Moisés, se les conoce como la Torá y es una palabra hebrea que significa la ley. A esta colección de 5 libros se le llama también Pentateuco porque la palabra griega penta significa 5 y teuco son unas cajitas donde se guardaban esos libros. Entonces eran 5 cajitas donde metían cada uno de esos libros escritos por su autor Moisés. A partir de ese momento en las Escrituras, una y otra vez, volvemos a ser testigos de las espantosas consecuencias del pecado del pueblo de Dios. Al mismo tiempo vemos la gracia y el perdón de Dios que se manifiesta con ellos, que con sumo cuidado Dios ha desplegado siempre. Desde que en Génesis 3 el hombre cayó en pecado, desde entonces el Señor ha manifestado su gracia de muchas maneras. En su mente siempre ha estado el plan de redención para la humanidad. En el libro de Deuteronomio en particular, que es el fin de estos 5 libros de Moisés, se lanza un mensaje a los hijos adultos de una generación que logró sobrevivir. ¿Ustedes se acuerdan de alguna manera cuando el Señor llamó a Abraham para ser su pueblo y que le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, se fuera a un lugar donde él le indicaría, pero no le dijo dónde, y él por fe se fue? Luego vemos cómo el pueblo creció y de ahí empezaron a venir las generaciones. Vemos que de Abraham, su hijo Isaac, también tuvo como hijo a Jacob, de donde salieron las 12 tribus de Israel, y ellos se alojaron por mucho tiempo en Egipto, pero fueron a merced de la esclavitud de los egipcios por muchos años. Hasta que Dios un día los liberó por mano de un líder que levantó, que era Moisés. Salieron de allí, pero muchos de ellos, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, a pesar de haber visto el poder de Dios manifestarse cuando dividió las aguas del Mar Rojo, llegaron a ese lugar, y en un lugar que bien les podía haber tomado unos 10, 15 días de llegar a la tierra que él había prometido a Abraham que lo llevaría, la desobediencia, la dureza del corazón, la incredulidad hizo que toda esta generación nada más diera vueltas en círculos y nunca llegara a ver con sus propios ojos la tierra prometida.
Moisés la alcanzó a ver a distancia, pero no entraron. Pero los hijos de ellos que murieron en el desierto eran los que estaban recibiendo la segunda ley. No una nueva, sino la misma dicha de otra manera. Por eso se llama Deuteronomio, la segunda ley. Y en Deuteronomio 6, escuche las palabras de Moisés. Ellos están a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés ya va a morir en unos cuantos días y estas palabras les está diciendo. Estos son los mandatos, los decretos y las órdenes que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos, deben temer al Señor tu Dios durante todos los días de su vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, se lo prometió. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios solamente es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en las marcas de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Hasta hoy en día muchos de los judíos ortodoxos siguen haciéndolo. En su casa colocan en la entrada el mezuzá donde están este pasaje de la escritura en un rollito metido. Se lo colocan en el brazo con los filactelias, se lo colocan en la frente literales, pero ¿saben qué? Se la colocarán, pero muchas veces no saben lo que ellos están leyendo. Pero así estamos muchos de los cristianos evangélicos, leemos todos los días, memorizamos pasajes, pero no nos damos cuenta cuando el Señor nos dice, por nada estés afanoso, no te preocupes, confía en mí, ven a mí, tú que estás cargado, yo te voy a hacer descansar. Pon mi yugo sobre ti, porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Pero ¿qué hacemos? Queremos seguir cargando nosotros con nuestra carga y no nos importa que diga eso la Biblia. Me lo sé de memoria, pero no la creo. Es bien fácil creer a Dios. El problema es que muchos no creemos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esa es la razón por la cual nosotros vamos de derrota en derrota en lugar de ir de victoria en victoria, porque no estamos utilizando la palabra del Señor como debe ser. No solamente memorizada, sino aplicada a nuestra vida diaria. Note que estas palabras de Moisés se las ordenó a él que se las enseñara a los israelitas para que ellos obedecieran, no para que se sintieran animados por la palabra de Dios, inspirados por la palabra de Dios. Ay, qué bonito versículo, dijo el hermano Moisés. No, era para que las pusieran por obra, para que las practicaran. Y note también que está hablando a los padres, a que sean ellos los primeros discipuladores de sus hijos, no la escuela dominical, no el grupo de jóvenes, ustedes, los padres. Hay versículos en el Antiguo Testamento que son atemporales. Hay muchos versículos que somos muy buenos para adjudicarnos a nosotros. Queremos observar los 10 mandamientos porque son la ley de Dios, y sí, muchos de ellos se aplican, pero muchos de los mandamientos, muchas de las cosas del Antiguo Testamento solamente eran para el pueblo de Israel. Pero este es atemporal. Este es para todos los seguidores de Dios en todos los tiempos. Porque nosotros hemos descuidado un honroso privilegio de ser los de más influencia en la vida de nuestros hijos. Lo somos, aunque usted no lo crea. No con la Biblia, sino con nuestras malas decisiones. Pero aquí Moisés está recordándole a esta nueva generación lo que ellos deben hacer por su cuenta, pero que harán con aquellos que seguirán. Aquí es donde se transfiere de generación en generación la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era la idea de que Dios estaba transmitiendo en este lugar? Que los padres tienen la responsabilidad de enseñar y recordar a sus hijos las verdades de Dios. Una generación tras otra debe aprender a obedecer y a enseñar las verdades de Dios. Hasta este punto, hasta este momento, es importante decir lo siguiente. La palabra de Dios debe ser estudiada por todos nosotros. Si bien el rol específico del pastor maestro es estudiarla, digerirla para poder compartirla,
el deber es de cada uno de nosotros como creyentes de estudiar la palabra por su cuenta. Debemos aprender a preparar alimento espiritual por nuestra cuenta leyendo la palabra del Señor. De estos primeros 5 libros que encontramos, vemos otra sección. Ya vimos los primeros 5. De aquí en adelante no vamos a ir más rápido, tranquilos. La sección de abajo son 12 libros que también son de historia. Y esos libros comienzan desde el libro de Josué y terminan con el libro de Esther. 12 libros. Aquí encontramos el gran relato de cómo Dios avanza con su pueblo y siguen adelante haciendo la voluntad del Señor. Pero desgraciadamente a mitad del camino, una vez más las 12 tribus que se instalaron en la tierra, les costó mucho obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque quizás la palabra del Señor no estaba fresca en sus mentes, porque no estaban conscientes de ponerla por obra constantemente. Para que nosotros siempre tengamos frescas en nuestra mente la palabra del Señor, tenemos que estarla estudiando a diario, porque es la única manera en que todos podamos recordar lo que ahí está escrito, ¿verdad? Este pueblo pasó por un ciclo perverso y trágico, porque después de llegar a la tierra eran gobernados por jueces y empezaron un ciclo de desobediencia, de castigo, de perdón, de desobediencia, de castigo, de perdón, y así sucesivamente hasta que pidieron al Señor que le diera un rey como le demás naciones. Esto nos lleva a los otros 5 libros que están en la parte de arriba, en el puro medio. Los 5 libros de poesía, desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Aquí en medio de estos 5 libros podemos encontrar los libros que se conocen como de literatura sapiencial, porque enseñan sabiduría. Aquí están los salmos, los proverbios, obviamente como mencioné, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Aquí nos está hablando específicamente. Me gusta, por ejemplo, Proverbios 2, porque nos dice cuál es el beneficio personal que usted y yo podemos tener de estudiar las Escrituras, y no es otra cosa más que poder encontrar la conducta correcta para la vida. Luego nos pasamos a una sección del lado opuesto, otros 17 libros. Los primeros libros de arriba se conocen como los profetas. Toda esta sección se conoce como los libros de profecía, la sección de profecía. Son 17. 5 de ellos se les conoce profetas mayores, no porque sean bien importantes, sino porque son los más gruesos, son los que se escribió demasiado. Estos profetas mayores van desde Isaías hasta Daniel, y la parte de abajo, la sección de 12 libros, son los profetas menores. No estaban tan jovencitos, eran porque eran más delgaditos. Son los profetas menores. Entonces aquí encontramos las instrucciones que Dios da a su pueblo, les envía a estos profetas que hablen por él y que les haga volver a su pueblo a la palabra de Dios. Nuevamente, la Biblia está en el primer lugar en la mente de Dios. Que regresen a él, que sean obedientes a su palabra, porque el pueblo se había ido detrás de otras religiones y de otros dioses. Y los profetas realmente, aunque eran importantes y eran respetados porque hablaban por Dios en la antigüedad, muchos de ellos eran ignorados, se les consideraba locos. Y decían las cosas y nadie les hacía caso. Nada diferente a nuestros tiempos con los pastores y evangelistas hoy en día, ¿no? Así es como llegamos al final de este gran plato fuerte que es el Antiguo Testamento. Y si usted nunca ha leído Malaquías, en Malaquías capítulo 4 versículo 6, encontramos una frase que le va a llenar a usted de espanto, porque el pueblo de Israel termina en una nota muy baja. Ellos estaban siendo condenados por la propia ley. Ellos estaban experimentando maldición por la propia ley. Y así estuvieron por 400 años, donde Dios no dijo absolutamente nada a través de sus seguidores. 400 años de silencio, desde el último profeta que escribió algo hasta el primer hombre que escribió algo en el Nuevo Testamento, donde comienza el nuevo pacto. ¿Sabe usted cuál es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? No es Mateo. El primer libro, de acuerdo al año en que se escribió, fue la Carta de Santiago. Ese fue el primero que comenzó a escribir. Vemos Mateo porque es el primero que aparece ahí en nuestro orden de la Escritura. Y en esos 4 libros, conocidos como los evangelios, que son la buena noticia, es lo que la palabra evangelio significa en griego. Buena noticia de que, la buena noticia de que Cristo ha resucitado y Él ofrece salvación gratuita por medio de la gracia para todo aquel que tenga fe en Él. Son la buena noticia de la salvación de Jesús a través de la fe por gracia. ¿Se da usted cuenta? ¿Por qué 4 entonces? Porque son 4 ángulos de mostrar una misma imagen del Salvador Jesucristo, su vida, su obra. Es como ponerse en la esquina, en un crucero de 4 esquinas, en 2 calles,
y ponemos a una persona en cada lugar y contemplan un accidente, cada quien da parte de lo que vieron del mismo accidente. Pero alguno va a dar algo más porque vio ese ángulo en particular. Eso es lo que tenemos con Mateo, con Marcos, con Lucas y con Juan. Están escribiendo a audiencias distintas. Mateo, por ejemplo, está hablando específicamente a una audiencia judía. Él presenta a Jesucristo como el Rey, el Mesías esperado. Ese es su lenguaje. Luego encontramos a Marcos dirigiéndose a una población mixta, muchos de ellos judíos y gentiles que estaban a merced de la esclavitud del Imperio Romano. A ellos les presenta a Jesús como el Salvador, como el siervo sufriente. Luego encontramos a un doctor en medicina, Lucas, que escribe de una manera la humanidad de Cristo, hablando a una audiencia más general donde había muchos griegos también, y presentaba a Jesús como el Hijo del Hombre, el Dios 100% humano. Dios, pero ser humano. Él nos muestra la pasión de Cristo como ningún otro. Cuando usted quiera ver acerca de lo que Él sufrió en la cruz, vea el Evangelio de Lucas, porque Él muestra la crudeza y la realidad como persona conocedora de las ciencias médicas, lo que Él pudo haber padecido en ese lugar. Finalmente tenemos Juan, y recomendamos que todo el mundo lea Juan porque está escrito para todos los cristianos de todos los tiempos, porque cuenta muchas historias que realzan el poder y la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que compone el fundamento de los 4 evangelios. Luego de ahí nos pasamos a la sección histórica compuesta por un solo libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el único libro de historia que nos presenta los hechos de los apóstoles que emocionantemente aquí en esta narrativa, ellos son los que van cargando con la encomienda del Señor de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Aquí vemos el nacimiento y la expansión de la iglesia. Después nos vamos a una sección doctrinal, porque aquí hay 21 cartas. Si Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas son las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron las que escribieron. La mayor parte de las cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, escribió 13 de ellas. Luego vemos a otros como Pedro, Juan, hay un escritor desconocido, Hebreos, la carta de los Hebreos. Vemos a Santiago, ellos escribieron estas cartas. Las cartas de Pablo se llaman cartas pastorales y hay una en particular que le escribió a uno de sus hijos en la fe llamado Timoteo. 2 cartas en sí le envió y me encanta lo que le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 2:15. Le dice: Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿A qué le suena esto? El desafío de Pablo a Timoteo es que se esfuerce por estudiar la Biblia. Son las mismas palabras que Moisés le estaba diciendo a aquella generación que iba a entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 6. Dios no ha cambiado de idea. El interés de Dios es que usted y yo nos acerquemos a la Escritura, que lo busquemos a Él todos los días, no que clamemos por una visión o por un sueño o por una, señal. Todas las señales, todos los sueños, todo lo que Dios quiere que sepa se encuentran en este libro, pero no lo vemos porque no pasamos tiempo en él. Queremos que del cielo nos caiga a nosotros la visión. Y algunos se confunden y creen que de verdad la están viendo y por eso se van detrás de sus sueños y detrás de sus visiones. Pero usted quiere que Dios le hable. El Señor tiene una cita con usted todos los días a la hora que usted necesite aquí en su palabra. Finalmente llegamos. Denle un aplauso fuerte al Señor si se lo merece. Porque Él nos espera todos los días ahí. Finalmente llegamos a la sección profética de la Biblia. En el Antiguo Testamento había 17 libros, aquí solamente hay uno solo. El libro de Apocalipsis, que ofrece una mirada profética al final de la historia de la humanidad. Cabe aclarar que este libro es el libro de la revelación, no de las revelaciones. Habla del regreso glorioso de nuestro Salvador. Habla del juicio del pecado y de cómo Cristo hará una nueva obra, hará nuevas todas las cosas. Algunos capítulos ya han ocurrido, otros todavía están por ocurrir. Estas 4 secciones del Nuevo Testamento, los evangelios, la historia, las cartas y la profecía, completan nuestra comida con múltiples platillos a través de los 66 libros de las Escrituras.
Espero que usted haya comenzado a darse cuenta de que estudiar la Escritura no solo es un mandato de Dios, sino también es algo que se puede hacer con un poco de ayuda. Yo le prometo que lo vamos a hacer juntos. De aquí a los siguientes estudios vamos a ir paso a paso conociendo cómo las reglas de la interpretación bíblica nos van a ayudar a interpretar correctamente dentro de su contexto, como Dios quiere que lo conozcamos. Así es que lo reto a que profundice y profundicemos juntos en este maravilloso viaje histórico por la Biblia. Conozcamos un poquito de la historia de la Biblia. Se preguntará usted cómo nos llegó a nosotros la Biblia. ¿Cómo es que la tenemos aquí en nuestras manos? Hay 4 eslabones muy interesantes que voy a mencionar brevemente y después voy a profundizar en ellos. El primero de ellos es por la inspiración. Dios fue el que dio el mensaje a los profetas. Ellos lo recibieron y ellos lo anotaron. El segundo eslabón es la canonización, el canon de las Escrituras, que viene con el reconocimiento y la compilación de los escritos proféticos que de alguna otra manera realmente fueron inspirados, a fin de que las generaciones subsiguientes contaran con una revelación. Había que copiar, traducir y volver a copiar y recopiar todo lo que hay aquí en las Sagradas Escrituras. Este proceso no solamente proveyó la Biblia para otras naciones, sino también para otras generaciones. A este tercer eslabón se le llama la transmisión. Entonces tenemos inspiración, tenemos canonización, tenemos transmisión y lo último es traducción, que simplemente es la expresión de una composición dada en un idioma diferente y original. En mi mano tengo 2 libros. Uno está escrito en hebreo. Esta es la Biblia hebrea. Y algunos pueden darse cuenta de que aquí contiene todos los escritos en hebreo. En este otro libro, toda la Biblia está en griego. Este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. No porque tenga estos libros significa que entonces yo ya tengo lo que debo tener. Los escritos originales, aquellos que se escribieron por primera vez cuando Dios estaba inspirando a aquellos hombres, 40 hombres a escribirla, ya no existen. Pero por la pura gracia de Dios, Dios preservó intacto lo que Él quiso dar a conocer a su iglesia, haciendo que desde el momento en el que ellos recibieron la primera revelación, esta era copiada una y otra y otra y otra vez para que pudiera ser transmitida de generación en generación. Podemos tener la confianza de que aunque estas sean copias del original, son infalibles, sin error, porque lo fueron en los textos originales. Déjenme explicarles por qué. Imagínense que usted tiene una fotografía de su bisabuelo. Lo que pasa es que su papá, sabiendo que la fotografía ya era muy antigua y estaba perdiendo de color, decidió mandarle a hacer un autorretrato a esa fotografía, y en la sala de su casa está una fotografía, una pintura con todo color, ¿verdad? De aquella fotografía original que si usted no hubiera hecho eso, ya hubiera perdido completamente su color y no hubiera distinguido quién está ahí. Simple y sencillamente que cuando todavía estaba visible, fue copiada a mano. Y aunque ya no existe esa original, usted tiene una copia del original y usted sabe que ese es su bisabuelo, porque su papá se la dejó a usted. De igual manera ha sucedido con la copia de los textos originales. No importa que hayan sido traducidos, que hayan sido copiados una y otra vez y que hayan sido traducidos en todos los idiomas que existen, todavía faltan algunos. La Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos en español, si ha sido cotejada con los manuscritos originales, ¿qué significa? Que fue comparada con aquellos escritos en hebreo y en griego. Es confiable. Porque aunque puede haber diferencias textuales, diferencias de que a lo mejor estaba desvelado uno de los amanuenses y una C la puso como una E, lo importante es que el mensaje que Dios quiso dar a conocer no cambió. Por eso usted a veces encuentra que en un libro dice 1000 y en otro dice 10,000. La esencia es lo que el Señor quiso dar a conocer y eso es fiel y no tiene error. El Señor ha preservado su palabra y podemos confiar en la Biblia. ¿Cómo nos llegó a nosotros en español? Ya que del griego y el hebreo, gracias a lo que hicieron algunos monjes católicos romanos en Santiponce, en Sevilla, España. En ese monasterio de los Jerónimos, dedicados a estudiar y copiar las Escrituras, decidieron hacer las primeras traducciones de esos libros al castellano. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera,
escribieron lo que en un tiempo se llamó la Biblia del oso, que es la versión Reina Valera. Y no por eso significa que es la única. Gracias a Dios, la tecnología ha avanzado y las traducciones han continuado avanzando, que han ido haciendo revisiones y saliendo nuevas versiones que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios quiso dar a conocer a través de su palabra. Hoy tenemos versiones como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera actualizada, y tenemos la Biblia de las Américas y otras tantas más. Cualquiera de estas versiones, no andemos con problemas de que esta es la buena y aquella no. La más buena es la que usted lee y la que pone en práctica. Así que la que usted tenga, léala. Esa es la importante. Permítame concluir realmente diciéndoles cuál es el tema de la Escritura. Hay un solo tema en toda la Escritura. El tema central de la Escritura es el Señor Jesucristo. No importa que sea el Antiguo Testamento, no importa, a ver, pastor, pero espérese, ¿dónde aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? No está a lo mejor con el nombre de Él, pero está tipificado en muchos de los aspectos que estaban ocurriendo en el Antiguo Testamento. Y a la medida que vayamos estudiando más de la Biblia, usted se dará cuenta de eso. Pero por ejemplo, en Lucas 24:25, Jesús estaba hablando con dos hombres, discípulos del Señor, seguidores del Señor, que estaban tristes, iban muy tristes porque el Señor había muerto. Y aunque las mujeres decían que Él había resucitado, ellos no lo creían. Iban compungidos pensando, caminando a un pueblito que se llama Emaús. Y el Señor se les emparejó, pero no supieron que era Él. Cuando los escuchó hablar y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo que entregué todo y hasta perdí mi trabajo y ni siquiera tengo ya mi jubilación en orden, hombre, por andar siguiéndolo a Él y ahora ya no está. Y de repente el Señor les dice que sí, ¿por qué están tristes? Y ellos le explican todo lo que había acontecido. Entonces, como a manera de regaño, les dice en Lucas 24:25, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¡Ay! O sea, no las mujeres que dicen que ha resucitado. Lo que se supone que ustedes deben saber porque ustedes son estudiantes de la palabra. Lo que los profetas han testificado. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Trágame tierra, dirían en México. Ahora ve el siguiente versículo. Y tenga en mente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. De Génesis a Deuteronomio, versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Ahora note lo que dice Jesús más adelante en el versículo 44. Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Para entonces el Señor ya se había revelado. Cuando lo vieron, reconocieron en sus manos y a lo mejor en sus llagas en las manos de los clavos, a lo mejor cuando compartió el pan y el jugo, el vino, lo reconocieron y el Señor les dice, yo les dije todo lo que la ley de Moisés en los profetas y en los salmos han dicho de mí. ¿Se dan cuenta? Todo en el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Alguien dijo muy acertadamente, corte las Escrituras por donde quiera y ellas derramarán la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense, ¿cuán provecho va a ser estudiar cualquier libro de la Biblia? No le haga el feo a Levíticos, que se conoce como la pared, porque tiene tantas genealogías, tantos nombres que aburren. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, según a Timoteo 3:16. Diría un pastor mío que yo tuve en la antigüedad, desde los índices hasta los mapas es inspirado por Dios. No, no es cierto. Consideremos, el tema fundamental es Jesucristo, la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Observemos a Cristo en todos los libros de la Biblia. ¿Está listo? Voy rápido, así es que no se me duerma. En Génesis, Él es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levítico, Él es el sacrificio expiatorio. En Números, Él es la serpiente de bronce levantada en el desierto. En Deuteronomio, Él es el profeta de la promesa. En Josué, Él es el capitán invisible. En Jueces, Él es el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor celestial. En Samuel, Reyes y Crónicas, Él es el rey prometido. En Esdras, Nehemías, Él es el restaurador de la nación. En Esther, Él es mi defensor. En Job, Él es el redentor. En los Salmos, Él es el todo en todo. En Proverbios, Él es nuestro modelo. En Eclesiastés, Él es la meta. En Cantares, Él es el amado. En los profetas,
sean mayores o menores, Él es el príncipe de paz y rey prometido que vendrá. En Mateo es el rey, en Marcos es el siervo, en Lucas es el hijo del hombre, en Juan es el hijo de Dios, en Hechos es el salvador del mundo, en las cartas Él es el que mora en los corazones de su pueblo, en Apocalipsis Él es el Cristo que vuelve y reina, el rey de reyes y señor de señores. Alabado sea el nombre de Dios. Como puede darse cuenta, cada libro, desde Génesis a Apocalipsis, sangra al Señor Jesucristo por todos lados. Pensemos en esto, no nos olvidemos. Hay 3 doctrinas que resumen toda la Escritura. La primera de ellas es la revelación. La revelación. La revelación es una de las doctrinas de las Escrituras. La revelación es el acto sobrenatural de Dios por medio del cual comunica al ser humano su verdad, que de otra manera no pudiera conocerle. Solo Dios se da a conocer. Lo hace a través de la ilustración. Salmo 8, los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una manera de mostrar a Dios. Lo hace a través de su palabra hablada, cuando Él decidió comunicar directamente a un grupo selecto de seres humanos lo que deseaba que la humanidad hiciera. Y lo hizo también a través de su palabra escrita, cuando Él en el monte Sinaí escribe perfectamente en esas tablas todo lo que Él quería que su pueblo obedeciera. Dicho sea de paso, Moisés fue la primera persona con una tableta descargando datos de una nube. Vaya usted a saber. Sin embargo, el proceso de la revelación ha cesado. No hay nueva revelación, como algunos claman. Aquí está toda la revelación de Dios. Deuteronomio 29 dice, los secretos, lo que Dios ha querido conocer es para que el pueblo lo obedezca. Pero hay cosas secretas que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Así que todo lo que usted quiera saber del Señor se encuentra en estos 66 libros. No busque nueva revelación, mejor use la antigua que todavía está vigente. Sin embargo, el proceso de esta revelación, aunque ha cesado, nos ayuda a entender que esto que Dios dio a conocer está. La segunda doctrina es la doctrina de la inspiración. Y a diferencia de la primera, que la revelación es el acto de Dios de comunicar su verdad, la inspiración es el hombre recibiendo y registrando la verdad, como lo hicieron aquellos 40 hombres que recibieron de parte del Señor su revelación. En 2 Timoteo 3:16 leemos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando nosotros estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. La palabra griega es theopnestos. Theos es Dios, nestos es exhalar. La palabra de Dios es exhalada. La inspiración también ha cesado. La Biblia ya está completa. Aquí está. En 2 Pedro 1:20 leemos, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía en la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. No se le ocurrió a Daniel decir, me queda media hora antes de que me arrojen al foso de los leones. Creo que voy a escribir otro capítulo más de mi libro. No fue por iniciativa humana, fue iniciativa de Dios. Él quiso dar a conocer su palabra a estas personas para que la escribieran. Ellos fueron impulsados, como dice aquí el versículo 21, impulsados por el Espíritu Santo, como un barco que está en medio de alta mar, no hay viento y solamente las corrientes subterráneas lo van empujando. Así estos hombres fueron impulsados a escribir lo que Dios creía que quería que escribieran. No fue dictado, ellos pudieron escribir inspirados por lo que el Espíritu Santo quería y Dios preservó su idiosincrasia y su forma de ser para dar a conocer lo que Él quería, al final de cuentas dar a conocer. La palabra es inerrante en sus escritos originales. Y por último tenemos la doctrina de la iluminación, que esa sí está vigente. Iluminación es poder entender la palabra revelada de Dios e inspirada y cómo esta cobra sentido en mi vida y puedo decir, ahora comprendo. Eso es iluminación. Eso es lo que nosotros podemos hacer. En Juan 6:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ni el Espíritu Santo se atreve a decir nueva revelación. ¿Cómo algunas personas se atreven a decir que tienen nueva revelación cuando el Espíritu Santo dice, yo únicamente les cuento lo que he visto y oído? ¿Se da cuenta de lo profundo que es hablar de estos temas? Finalmente, la más importante de todas, la aplicación.
porque no puede haber una revelación que sea apreciada, no puede haber una inspiración que pueda ser valorada, no puede haber una iluminación que sea entendida si no va acompañada de poner en práctica lo que uno está recibiendo. Si usted no es hacedor de la palabra, si usted se conforma con solamente un oidor, usted no está cumpliendo realmente con lo que le corresponde como hijo de Dios. ¿Qué anda mal? Como dice el apóstol Pablo y le dijo a los Corintios, en 1 Corintios 3:3, es porque ustedes están bajo el control de su carne. Están todavía degustando de leche cuando ya deberían de tener la edad suficiente de comer alimento sólido. Prefieren lechita y quieren que les ponga el biberón cuando ya debieran morder el pedazo de bistec para que disfruten de los manjares de la Escritura. Es por eso que la iglesia de Corinto estaba teniendo los problemas. Es por eso que muchas iglesias hoy en día están teniendo los problemas, porque están conformadas con el biberón nada más que les den de comer y nadie se alimenta por sí mismo. Es tiempo de que comamos el alimento sólido de la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra para satisfacer nuestra curiosidad ociosa. Dios nos dio su palabra para ser transformados. Cuando se trata de cocinar, no basta únicamente con conocer dónde está la cocina. Tenemos que saber qué la constituye, dónde están las herramientas, dónde están los alimentos y dónde está el mantel para poder servir la mesa. Nuestro problema no es que carezcamos de la verdad, la tenemos. Nuestro problema es que estamos tan llenas de la verdad hasta el cuello que no nos da tiempo de ponerla en práctica. Porque queremos tanto estudio y el que sigue y el que sigue y el que sigue y miles de estudios y más estudios, pero estamos como los opilotos estreñidos, planeamos y no obramos. Así que nada lo ponemos en práctica. Espero que con esta historia que termino usted pueda ser desafiado por la palabra del Señor. Mientras el grupo de alabanza se prepara, y yo creo que ya no los voy a dejar ni cantar, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Hace muchos años, en una víspera de Año Nuevo, un hombre muy rico que no tenía mujer ni hijos, ni ningún otro familiar, decidió darle un obsequio muy especial a todos los trabajadores de su mansión. Cuando era la hora de la cena, llamó a los empleados y les pidió que se sentaran alrededor de la mesa. Al frente de cada uno de ellos había una Biblia y un sobre. El sobre contenía algo de dinero. No sabían cuánto, pero era un sobre de dinero. Luego el hombre rico, el dueño de la casa, les hace una pregunta a todos ellos y les dice: delante de ustedes tienen una Biblia y un sobre. ¿Qué regalo van a escoger? ¿La Biblia o ese sobre con dinero que tienen enfrente? Tranquilos, siéntanse en la libertad de escoger lo que ustedes quieran. No me voy a enojar, solamente quiero saber cuál regalo van a escoger. Escojan lo que ustedes quieran. El primero en manifestarse fue el celador, quien dijo: Señor, me gustaría muchísimo recibir la Biblia, pero nunca aprendí a leer. El dinero me va a ser más útil. Luego el segundo en hablar fue el jardinero, quien dijo: Señor, mi esposa está muy enferma. De lo contrario, yo elegiría la Biblia con certeza, pero por esa razón tengo más necesidad del dinero. La tercera fue la cocinera. Ay, Señor, yo sí, de verdad, sí sé leer, pero es una de las cosas que más me gusta hacer, pero trabajo tanto y tengo que hacer el desayuno, la comida y la cena. Trabajo todo el tiempo que no me da tiempo ni siquiera a leer una hoja de una revista, cuando menos la Biblia. El dinero me va a caer un poco mejor. Por último, le tocó el turno a un joven que cuidaba a los animales de la mansión. Como el dueño de la casa sabía que la familia del joven era muy pobre, él se adelantó y le dijo: joven, yo sé que tú tienes mucha necesidad. Yo sé que a ti te va a hacer más falta el dinero. No voy a hacerte la misma pregunta. Toma el dinero. La sorpresa de todos, inclusive del hombre rico, fue lo que el joven les dijo: Señor, yo sé que el dinero no es mala idea. Compraría un pavo para poder cenar con mi familia y otras comidas sabrosas para compartir con mis hermanos. Además, también necesito un par de zapatos nuevos. Este que tengo están llenos de agujeros. Pero aún así, yo voy a escoger la Biblia. Siempre soñé con tener una Biblia propia. Mi mamá siempre me prestaba la de ella. Es más, ella me enseñó que la palabra de Dios vale más que el oro y es más sabrosa que un panal de miel.
Al recibir la Biblia, el joven inmediatamente la abrió y encontró de ella 2 sobres. Uno de los sobres contenía dinero con una cantidad 10 veces mayor de la que contenían los sobres que estaban en la mesa. El otro sobre contenía un testamento, dejándole al que había escogido la Biblia como heredero universal de todos los bienes del hombre rico. El joven, con lágrimas en los ojos, abrió la Biblia que tenía en sus manos en el Salmo 119 y leyó las siguientes palabras. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son fiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Salmo 19, 7 al 10. Que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a hacer elecciones siempre correctas. Como poner a la Biblia, a la palabra de Dios en el lugar que corresponde a nuestros corazones. Que la palabra de Dios llene su mente, que gobierne su corazón y sobre todo que alimente su alma y que sea la guía de cada decisión que usted tome. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de su palabra. Gracias, bendito Dios, por descubrir las verdades ocultas en ella. Guíenos a esas verdades, Dios. Se lo pedimos a medida que sumergimos nuestras vidas en la profundidad de su palabra. Enséñenos sus advertencias. Muéstrenos sus mandamientos. Aliéntenos con esperanza a través de sus promesas. Y prepárenos para una vida que va a incluir dificultades, pruebas, privaciones, pero ninguna de ellas es imposible de sobrellevar porque usted ha abierto nuestro camino a través de su palabra. Enséñanos, Padre nuestro, a atesorarla cada día en nuestras vidas. Su palabra es, como el salmista dice, más valiosa que el oro preciado, más dulce que el panal de las ovejas. Ayúdanos a comprender, Señor, que es aquí donde usted nos ha escrito una carta de amor, una carta que ha estado escrita en sangre, la sangre del Cordero, su Hijo Jesucristo, en quien oramos en este día. Y el pueblo de Dios dice: